Bienvenidos y bienvenidas al canal que tenemos con Alexandra Sin, llamado Abogacía Consciente. Alexandra y yo somos dos abogadas de Barcelona con una gran pasión, decimos nosotras, por el autoconocimiento y el mundo de la conciencia. Y hoy tenemos con todos nosotros a Jaime Fernández Cortés. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Jaime es abogado procesalista. Él es socio de Augusta Abogados desde hace muchos años. Ahora nos contará. Augusta es un despacho que tiene sede en Barcelona, es un despacho mediano. Y a Jaime lo conocí ahora, digamos yo, que le propuse a Alexandra que se viniera. Yo a Jaime lo conocí hace un par de meses porque se inscribió como participante en la primera edición del programa online La Abogacía Consciente. Y la verdad es que Jaime ha aportado así como un segundo profesor casi. No, realmente tiene... a mí me encanta la energía que transmite, a pesar de no haberlo visto aún en persona, pero esa serenidad y esa paz y esa sabiduría queríamos traerla al canal. Así que ahora sí, Jaime, hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme y sí que disfrutamos, lo pasamos bien en el módulo de abogacía consciente, o sea que a repetir, estuvo muy bien. Sí. Pues oye, bienvenido Jaime. Como decía Alba, un placer tenerte con nosotras hoy aquí y vamos allá con las preguntas. A nosotras siempre nos gusta empezar por el inicio y por una pregunta que la verdad que da mucho juego porque nos permite conocer mucho más a nuestros invitados y también descubrir alguna anécdota curiosa. Y es, ¿qué te llevó a ti ser abogado? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que te querías dedicar a esta profesión? Yo creo que yo siempre quise ser abogado. Mi madre dice que ya de pequeño, ¿no? O sea que yo quería ser abogado más o menos de siempre, había manejado esa idea. Luego, bueno, como tienes más opciones, pues valoré otras. Las lenguas clásicas, por ejemplo. Yo al final me dio mucho por hacer filología clásica, pero mi profe de latín, que es fantástico y me lleva súper bien, me dijo, no te dediques a eso. Y pensé, wow, pues será que no. Y bueno, y entonces la verdad es que me metí un poco con una idea menos... O sea, a mí la sorpresa de la profesión me vino después. Mi idea fue en su momento como muy del auto... O sea, la formación en Derecho para ser abogado y lo que uno es y lo que uno hace y lo que uno le gusta. Y en cambio luego empecé a pensar y a darme cuenta cuando ejercí que esto va de dar un servicio a alguien que está ahí, ¿no? Y ese cambio la verdad es que es una de las cosas que más me llamaron la atención. Yo creo que en eso los estudios son demasiado como endogámicos en el conocimiento y por lo menos en España muy poco directos en lo que luego va a ser el ejercicio de la profesión de abogado, o la de juez, o la de lo que sea, ¿no? Un poco teóricos, pero bueno, sí. Y entonces ahí me dio mucho por el tema del derecho mercantil, un poco que es mi práctica sustantiva, ¿no? O sea, aunque yo hago procesal, pero dedicado al tema de empresas. Y por propiamente los estudios de economía, hice empresariales también. O sea, a mí siempre me gustó eso ya de antes de empezar. O sea, pensaba también hacer económicas, pues hice derecho, pero luego hice empresariales y por ahí me dio. Y luego, como digo, pues esas ganas de hacer lo que es aprender derecho, luego me he volcado más quizá en lo que es el servicio que dice Alba de acompañamiento, me gusta mucho la expresión al cliente, ¿no? O sea, el acompañar al cliente y orientarme a las necesidades del cliente, pues un poco como abogado, quizá podría hacer otra cosa, ¿no? También, o sea, a lo mejor la vida luego me ha dicho, podría haber hecho otra cosa sirviendo a los clientes, ¿no? Pues es lo que a mí me gusta y luego también un poco desde el entorno de una organización, que también en eso
es donde me siento más cómodo, ¿no? El abogado así individual quizá no es tanto lo que a mí me va, me gusta más la organización, la empresa, o sea, el propio despacho como organización, que es en mi caso Augusto Abogados, que somos un despacho mediano y que, bueno, pues en que los socios tenemos un rol y, bueno, pues dirigimos un negocio y lideramos al final un grupo de personas, ¿no? Qué bien, qué bonito ese giro entre, ¿no? Más, estoy totalmente de acuerdo con este tema de, pues esto daría para una larga entrevista, ¿no? Sobre la formación de derecho y la poca práctica o el poco, sí, como esta mirada más de servicio a la sociedad. Y como, bueno, este canal se llama Abogacía y Consciencia, la siguiente pregunta va en realidad con el segundo término, ¿no? Primero te hemos preguntado qué te llevó a ser abogado y ahora te preguntamos por qué es para ti la consciencia y cómo la practicas en tu día a día. Difícil, ¿eh? Esta de la propia definición de la conciencia, ¿no? Yo creo que ya de antes me basé en unos principios y mis propias ideas y mis valores, que seguramente ya le vienen a uno ya de casa, pues en un tipo de ejercicio de la profesión pues bastante responsable. Hay cosas que a mí que no me gustaron, me fui moviendo hacia un tipo de organización y un tipo de ejercicio pues que fueran pues, de una manera en la que yo me identificara mejor, y creo que eso ya me venía de antes, ¿no? Luego es verdad que los últimos años, yo diría 5 o 6 años, pues es en los que he vivido un proceso cada vez más vinculado a lo que podríamos llamar conciencia. Yo creo que pues eso hacia los años 2016, 17, pues bueno, situaciones que se me dieron en mi propio caso, ¿no? En mi organización, pues la verdad es que me junté mucho con mis socios, con los que tengo una excelente relación, hicimos mucho grupo. Empecé a ver también pues que esto podía ser, en definitiva, que ya venía de antes, pero un poco la idea que esto no deja de ser pues un camino común que hacemos aquí juntos, un grupo de personas que somos amigos, nos llevamos bien, no solo mis socios, abogados que de aquí, algunos que habían estudiado conmigo, o sea, en definitiva es como recorrer un camino, y recorrer un camino de una manera, yo creo que bastante única, ¿no? Es un poco la idea esta de la no dualidad, ¿no? No tanto el despacho va por un lado y mi vida va por otro y ahora pongo un gorro de soy abogado y luego soy persona y luego tal, sino que al final somos como una sola cosa, que es como lo que yo entiendo e interpreto por el término conciencia, ¿no? Yo soy el mismo y intentando pues ser respetuoso y consciente, pues lo soy también en la profesión, y ya un poco en torno a ese tiempo conocí también a Andrés Martín por la educación de Carla, de mi amiga Carla, que me abrió muchísimo el camino hacia la conciencia, la meditación, un poco el mindfulness, bueno, técnicas meditativas, y me fue muy bien. Luego también en plena pandemia descubrí el capitalismo consciente, que es un libro, es varias cosas, pero entre otras cosas es un libro de John Mackay, y que es fantástico, en una nueva línea, no sé si llamarle una corriente de pensamiento, de cómo aquellos que, como yo, pues creemos en el capitalismo y nos gusta el capitalismo y creemos que el capitalismo es la manera, pues tiene que ser de algún modo distinto a como era hasta ahora, y si queréis luego pues vamos, el capitalismo consciente lo descubrí por el entorno más o menos de la pandemia, que ahí la verdad es que nos dio a todos por hacer cosas variopintas, pero a mí esa me fue muy bien. Luego conocí también a Sergi Català, que me ayudó mucho como coach para temas de, pues, un poco de conciencia, pues, también meditación, y bueno, y la verdad es que me culminó con este último proyecto con Alba de Abogacía Consciente, que para mí es todo son quizá nombres distintos, pero todo es bastante parecido, ¿no? Y la referencia para mí del libro de Capitalismo Consciente y del grupo de Capitalismo Consciente España y tal, que también hice una formación ahora hace poco,
pues es para mí bastante un poco una biblia, ¿no? de conducta, y que la llevo no solo en mi profesión, sino en todo, también en mi día a día. Sí, de hecho, esa formación era de liderazgo consciente o, bueno. Creo que es la única, sí, es la única que hacen Sí, ellos hacen, es una formación, digamos, que aglutinaba, pues no sé, debíamos ser 15 o 20 ejecutivos, primeros ejecutivos de compañías, facilitado por 2 personas, que, bueno, pues fue fantástico porque, bueno, esa idea de que en el fondo aprendemos todos de todos, aparte de Montse y Ulises, que lo llevaron muy bien y nos aportaron mucho, pero también nosotros mismos, los asistentes, pues compartimos muchos puntos de vista y realmente pudimos ver que seguramente entre las organizaciones, en el caso de un despacho AOS, pero los demás, pues otro tipo de organizaciones, tenemos en común maneras de hacer y hemos intentado implantar culturas de empresa que en el fondo son muy parecidas y que pues quizás sean distintas a otras, ¿no? Que es uno de los elementos clave del capitalismo consciente, ¿no? De tener una cultura y valores determinado y llevarlo desde un liderazgo consciente, que es, insisto, es uno de los puntos aquí estrella, ¿no? de la corriente, y fue muy bien. La verdad es que nos hemos seguido viendo, tenemos proyectos en común, o sea, yo creo que es una manera de extender, vamos a llamarle una red. Pues yo creo un poco en las redes de contactos, redes para vender y tal. Nunca he vendido nada a través de formaciones que he hecho en sitios, en IS y tal. No tiene ningún sentido para mí vender, pero sí conocer y aprender. O sea, la manera de desarrollar, igual, me ha dado muchísimo los últimos años por la formación, ¿no? Que es... yo siempre creo que la zona de confort es fantástica, lo que uno sabe es buenísimo porque está tranquilo, es muy eficiente, ¿no? El repetir y hacer lo mismo, lo que uno sabe, pero uno no crece repitiendo lo que ya sabe. O sea, hay que salir del despacho, conocer a otras personas, conocer otros puntos de vista, leer, formarse, porque eso es lo que, aunque da un poco de pereza, eso es lo que nos hace mejorar. Desde luego. O sea, hace avanzar. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito con más detalle, pues, por ejemplo, qué es lo que te ha aportado, digamos, formación a tu equipo de trabajo, al despacho, o qué herramientas que has puesto en práctica has visto después, pues, que han tenido un impacto, ¿no? En el funcionamiento del equipo, del despacho, y que has dicho que, bueno, que te han parecido interesantes? Sí, a ver, yo destacaría aquellas que tienen que ver un poco con la gestión emocional, porque creo que ahí es donde está la clave. Yo no digo que la abogacía consciente ni la conciencia sea sobre eso, pero en cierta medida lo es. Por ejemplo, la gestión de conflictos, la gestión al final de las reglas de toma de decisiones, aquí el governance entre los socios, y nosotros en el despacho, insisto, no solo por mí, sino que aquí tenemos un poco este espíritu hippie de bueno, intentar basarnos en el consenso, que es un elemento uno en el grupo de socios. Nosotros decidimos tomar las decisiones por consenso, somos un grupo pequeño, somos 9 socios, no nos lo podemos permitir, ¿no? Y nos funciona muy bien. Colaboramos, no competimos, nos escuchamos, creo que somos bastante uno, o sea, lo que decimos antes de la no dualidad, ¿no? Al final aquí somos todos lo mismo y no viene un socio pues, con un gorro aquí asesino al despacho y entonces todo para mí y luego fuera es una bellísima persona, ni lo contrario. Somos, creo que todos aquí y fuera lo mismo, viajamos juntos, yo con mis socios Sergi, que hacemos cosas de aviación juntos, pues viajamos juntos, estamos juntos, hablamos de las familias y nos llevamos muy bien, y no tendría sentido, yo intento hacer de mi vida todo más o menos lo mismo, ¿no? Incluso tú ves, me permitís, como tenemos tiempo, estoy en una formación que coincidí en una comida con una chica que era coach y yo le hice un giro como que le dije, bueno, el equilibrio personal y de trabajo, ¿no? Era en inglés, work-life balance. Y la chica me respondió que me quedé
wow, que me dijo, no, eso no existe. Me dijo, no, eso del equilibrio vida-trabajo no existe, es un término, es que en todo momento somos una persona, siempre somos una persona, no somos aquí esto, ¿sabes? Y me quedé como, wow, impactado por la reflexión, porque yo se lo quería hacer como positivo, ¿no? De yo cuido esto, y aquí es lo que yo también observo con mis socios principalmente, ¿no? Y luego con los equipos, yo creo que también con el equipo que trabaja conmigo, pues tenemos una relación muy sincera, nos decimos cosas. Yo creo que yo también he aprendido a expresar más mis sentimientos, mis emociones, gestionar mejor mi estado emocional, y ahí es donde ahí es donde yo encuentro la clave, ¿no? Cuando alguien está súper estresado y todos son discusiones, todos son peleas, pues de ahí no sale nada bueno. Aquí se trata de... O sea, a la gente se le llena la boca siempre de decir, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, y todo es grandes dedicaciones en tiempo, que yo también lo hago, yo también trabajo un montón, ¿no? Pero el acertar va de coña. O sea, el acertar es súper eficiente, y uno no acierta normalmente cuando tiene el cortisol ahí a 150, ¿no? Entonces, la gestión de cómo está uno y que esté tranquilo, que tenga buenas relaciones personales, que se sienta, bueno, no sé, que se sienta a gusto, ¿no? Yo creo que eso, no sé si he respondido, pero que para mí la conciencia traída a la organización es: vamos a colaborar, no competir, vamos a llevarnos bien. Clave, punto 1, es súper esencial, que aquí siempre lo decimos, la selección. O sea, es súper importante quién entra en la organización, que sea un poco como nosotros, que yo no digo que nosotros esto sea una secta, ¿no? Pero nosotros nuestro crecimiento tampoco es bestial, no somos 200 socios, seguramente podríamos ser más, pero tampoco hemos crecido muchísimo, porque hemos sido siempre muy cuidadosos en el crecimiento, y aquí los nuevos socios nos llevamos muy bien, pero además somos de muy buena pasta, muy buena gente, y para nosotros es esencial, y podría venir, y han venido otras opciones que hemos tenido para crecer y crecer más rápido y tal, y no las hemos cogido porque hemos creído que era un poco arriesgado y que a lo mejor podían suponer una facturación importante, o podían traer a tal cliente o tal práctica, pero hemos pensado que ponía en peligro el proyecto, y eso es fundamental. Y lo mismo sucede con las contrataciones de abogados o del personal, que te da la sensación a veces que un abogado pues sabe mucho y tiene muchas cosas y muchos ideas, pero en el fondo el sentirte bien y a gusto, ver que con esa persona encajas, es muy importante, y eso cuesta mucho verlo detrás de un currículum. Y aquí a veces hay gente que le hacemos un tercer grado y los vemos 3 o 4 o 5 veces antes de cogerlo, ¿no? Porque es como crece. Al final esto es un colectivo humano, damos servicio hiperintensivo en mano de obra, o sea, somos personas ayudando a personas, y nos tenemos que entender. El despacho dispone de medios, ¿no? Pero en definitiva esto funciona y funcionará si el grupo está unido, vamos todos en la misma dirección, nos llevamos bien y todos estamos implicados bien, dice mi socio Juanjo, que siempre utiliza con engagement, ¿no? Con vinculación, ¿no? Estemos bien sí, que haya buen rollo, sí, digamos, en todas las áreas, a nivel de socios, a nivel de todos con todos al final. Pues cuánto me alegra oír esto, bueno, pues de ti, de un socio de un despacho mediano, que al final esto parece que, bueno, y que cuesta de encontrar, o que, bueno, esa armonía no se busca o no se encuentra o no se hacen esfuerzos para tenerla, ¿no? Al final, pues también merece entrenamiento, lo que tú decías, ¿no? Hacer una selección más acurada, o bueno. Nosotros un poco, Alba, la idea que tenemos es como, o sea, que nuestros asuntos, nuestros clientes lleguen a ser, me parece un anuncio, pero lo digo con humildad, pero nuestro objetivo profesional aquí es máxima excelencia, mejores asuntos, mejores temas, o sea, vamos a jugar la Champions, pero intentar que eso sea compatible con, digamos, con practicarlo desde un punto de vista humano,
como nosotros queremos y como nosotros nos sentimos a gusto. Y además eso, luego cogida la vuelta, ¿no? Porque realmente para alcanzar objetivos profesionales elevados, pues sin duda el que a nivel humano estemos unidos no es un hándicap, yo lo he hecho un poco la adversativa, no es que vaya en contra, sino que seguramente coadyuva, ¿no?, al propósito. Claro. Y así, vamos, estoy totalmente convencido de la idea, ¿no? Otra cosa es que, no sé, por decir también, nuestros puntos débiles seguramente están en el tamaño, ¿no? Es una limitación al crecimiento. Esto funciona muy bien en un grupo como el nuestro, somos 50 abogados, más o menos y tal. Claro, ser 200 abogados o 300, para empezar el governance de socios no podría basarse en el consenso. O sea, pero cada bueno, vez es más difícil. Claro, cada vez, si quieres crecer a partir de aquí, cada vez es más difícil, pero nosotros también al tamaño mediano, que es donde estamos nosotros y donde nos definimos y queremos estar por vocación, no estamos de paso, pues también le vemos mucha fortaleza a nivel de servicio, ¿no? Nosotros también hay clientes que nos dicen es que con vosotros que sois un despacho mediano nos sentimos mejor porque nosotros somos más flexibles, somos más próximos, la atención del socio es mucho más directa, o sea, donde realmente la limitación al crecimiento está, por la cultura esta, pero a la vez de eso también creo que le sacamos provecho, ¿no? Encontramos en ello también una oportunidad a nivel de entendimiento con nuestras partes interesadas. Que esto también, aprovecho para decir, también es un elemento fundamental del capitalismo consciente, ¿no? Cuéntalo, sí, yo te lo iba a decir. Sí. Nuestra idea es, ¿no? Es esto de los socios de un despacho de abogados que al final prestan servicio al cliente y que de ahí recogen un dividendo, esto es una visión muy limitada. Nuestra visión, la visión del capitalismo consciente es que al final en esta organización y en todas existe un contexto amplio de lo que llamaríamos partes interesadas. Esto es uno de los pilares del capitalismo consciente. ¿Cuáles son las partes interesadas? Pues sin duda los accionistas de un negocio lo son, sin duda los clientes de ese negocio también lo son, pero además de ellos están también pues, los empleados que prestan el servicio, están los proveedores que prestan el servicio a la propia organización, están las autoridades, está el regulador, está el medio ambiente. En definitiva, es la visión de contexto sobre la que hay que orientar la acción, ¿no? La acción se orienta no solo al resultado a una de las partes, ¿no? Sino a todo el conjunto, digamos, de stakeholders, ¿no? De todas las partes interesadas. A mí es un concepto que me fascina porque ensancha muchísimo la visión del servicio, ¿no? Y, por ejemplo, una de las partes a lo que yo me dedico, que son reclamaciones masivas, pues seguimos un proceso certificado ISO con auditorías anuales y tal, ¿no? Y la certificación ISO, la que nosotros tenemos, que nos auditan y tal, pues que es la del 2015, ¿no? La 9001 del 2015, está muy basada en el servicio, ¿no? Es una ISO que la norma sustituyó a la anterior, que era como muy de fábrica, y la actual, pues es muy de servicio y de esta cultura, ¿no? Y un capítulo que me encanta es este de análisis de partes interesadas, con lo cual cada año definimos en este servicio que certificamos cuáles son las partes interesadas, cuáles son los intereses de esas partes interesadas, qué requisitos ponen y cómo nosotros intentamos atender a esas necesidades de las partes interesadas. Y lo analizamos anualmente, pues un listado de 10 o 12 o 15, pues están los juzgados de lo mercantil, está la ESA, ¿no? Que es el regulador del transporte aéreo, están los socios del despacho, están los empleados, están los proveedores, en definitiva, todas esas partes. Analizamos cuáles son sus necesidades, requisitos y qué hacemos nosotros para dar satisfacción y lo revisamos anualmente, ¿no? Un poco un análisis de contexto, y eso es parte del análisis, o sea, digamos, parte de la certificación que las empresas tienen que hacer, no solo el análisis interno, sino el externo y con ese dibujo de contexto, ¿no? Que a mí me parece más amplio, ¿no? Y ahí es donde lo ves. Yo, para mí, la conciencia tiene mucho que ver con esto, ¿no? El estar en un... La gente a veces dice, no, es por servir a la sociedad y
un mundo mejor está bien, pero yo pienso que hay que concretarlo, ¿no? Yo desde aquí no sirvo, la verdad es que yo no sirvo a elementos que son muy importantes, pues que es el hambre en el tercer mundo. Sirvo a otras cosas, a los proveedores del despacho, pues yo los analizo y sé cuáles son sus necesidades, tiendo a darle satisfacción, bueno, lo que me toca de cerca, pues lo puedo planificar, actuar, seguir, o sea, un sistema un poco de control y seguimiento. Y no sé si ahora me he ido un poco la pregunta. Total, a mí yo también quería que lo contaste en el programa y quería aprovechar también para que nos compartieras esa visión, ¿no? Que es súper interesante y de darnos cuenta de que empresa parecería a veces que no puede mezclarse, ¿no? Esto me encanta que esté empezando a surgir, o ya hace unos años que están en ello, creo que sí, pero incluso ahora parece novedoso, ¿no? Que puedan mezclarse esas dos, pues igual que abogacía y conciencia, pues no sé, empresa, conciencia, o da igual si capitalismo, ¿no? Las personas lo pueden asociar con una visión demasiado radical, ¿no? Más radical de lo que realmente es. Claro, algo alternativo. Simplemente es una mejor perspectiva sobre tu ámbito de actuación que igual antes no tenías en cuenta. Claro, yo creo, aquí se trata de crear riqueza, es lo mismo que sucede en política, pero no vamos a hablar de política, pero en política no solo hay que crear riqueza, sino también saber repartirla. Y de hecho, cuando uno sabe repartirla, también creas más riqueza, ¿no? Que en definitiva las miras no están solo en extraer valor, sino en cómo este valor se comparte y desde la lógica del sistema, que es una parte que a mí me fascinó de la formación esta de capitalismo consciente, que al final la teoría de sistemas, ¿no? Mi sistema, que es en este caso mi despacho, mi organización Augusta Abogados, es un sistema porque internamente somos un grupo de personas con unas pautas, el poder formal y informal, esto es un sistema. Pero luego ese sistema se relaciona con otros sistemas. Si ensanchas tu visión, ¿no? Si tu mirada también es hacia el exterior, hacia tu contexto. Y entonces entras en un engranaje en que te enganchas con otro sistema y ese sistema se puede enganchar con otro sistema. Y eso es lo que hace funcionar todo el engranaje. Ojalá todos lo hiciéramos igual. Por eso también entra la misma lógica que yo decía antes de mi despacho, colaborar y no competir. Siempre funciona muy bien cuando todos colaboramos, funciona muy bien. El problema es cuando hay uno que compite, ¿no? O sea, es la oveja negra. Entonces, claro, siempre van muy bien estos engranajes cuando no existe un oportunista o un comportamiento parasitario. Lo mismo en la organización, ¿no? Y por eso la clave esta que decía yo de la selección. Si todos colaboramos, todos nos ayudamos, porque no hay nadie que compite y que, digamos, usurpa el valor, ¿no? Si yo me preocupo de ti y de ti y de ti y de ti, pues sí habrá otros que se preocupen de mí porque se preocupan de todos los demás. El problema es cuando hay alguien que solo se preocupa de sí mismo, ¿no? Porque el sistema entonces ahí queda un poco. Claro. Jaime, pues volviendo un poco al mundo del derecho, nos has contado al principio que eres abogado procesalista, nos has comentado que habías estudiado empresariales y ahora también que te dedicabas un poco a las reclamaciones en masa, pero ¿nos podías explicar un poco en qué clase de casos te especializas o qué es lo que tratas en tu departamento? Sí. Mira, nosotros como organización, como despacho en su conjunto, nos dedicamos al derecho de los negocios. Nuestro propósito es un despacho mediano dedicado al derecho de los negocios y por lo tanto un poco todos a lo que nos dedicamos como materia sustantiva es al derecho de los negocios, pues uno en la práctica fiscal, laboral, mercantil. Tal. Yo considero que yo lo que aplico es el derecho mercantil, o sea, digamos, el derecho de los negocios. Lo que sucede es que lo hago principalmente desde una óptica litigiosa o prelitigiosa. Esto un poco en las categorías tradicionales, ¿no? del derecho. Luego nosotros nos orientamos mucho a la gestión, digamos, al foco por industria, no tanto en las categorías tradicionales de mercantil, fiscal, laboral, sino
atacamos o actuamos sobre un determinado sector de actividad, que yo en mi caso principalmente sería la aviación, la construcción, o sea, sectores determinados en los que, bueno, pues he ido teniendo más clientes y a los que el grupo de personas con las que yo trabajo, pues nos hemos dedicado más en los últimos años. Dentro de la aviación, por ejemplo, que es una práctica muy importante, pues la hago principalmente, insisto, de la manera un poco litigiosa o relitigiosa. Dentro de este grupo llevamos reclamaciones en masa, pero también llevamos reclamaciones de valor añadido, también llevamos temas administrativos, porque al cliente que está en el mundo de la aviación, que en nuestro caso son compañías aéreas, pues el servicio que se les da es un poco más amplio, ¿no? No es tanto que yo solo sé de procesar y sé poner un pleito, sino que pues, también conozco al regulador, pues conozco, pues, no sé, conozco la materia de descuento de residentes baleares y conozco a tal otra compañía o esta empresa de handling. Es trabajar en un sector para moverte en ese ámbito de actividad. Pero digamos, mi orientación histórica, donde más he trabajado y como más he trabajado en la activización tradicional sería el litigio, ¿no? El tema procesal. Empecé en Cuatro Casas en el área procesal, pero ahí hacíamos también procesal muy mercantil, conflicto societario. Luego de ahí pasé a otro despacho, Rodés y Sala, en el que fui socio también del departamento procesal. Y luego, pues, aquí en el despacho, que es Augusto Abogados, que empezamos en el año 2008, pues también mi responsabilidad ha sido como el socio de procesal. Pero, bueno, insisto que yo, mi visión es más procesal, pero ¿para qué? ¿No? Procesal, pues, para los negocios o procesal para, en concreto, algunos sectores de actividad. Muy específicos, por lo que sí. Ahora te queríamos preguntar si pudieras poner un ejemplo con todo lo que nos has contado, ¿no? de tu visión de este trabajar o ejercer más consciente, un ejemplo bien con un cliente o bien con el equipo de trabajo, dado que hemos estado hablando mucho de esto, ¿no? de que te has encontrado acompañando desde esta otra perspectiva. Lo estábamos diciendo, a lo mejor no tiene que ser tan distinta a lo normal, ¿no? Y no será, pero bueno, queríamos como preguntarte por decir cosas. ¿Podrías concretarnos a algún caso que quisieras compartir? Sí, a ver, yo, por ejemplo, bueno, un elemento que no creo que no hemos comentado antes, pero que también lo quiero traer aquí porque tiene un poco que ver, es el tema de la orientación en el tiempo, ¿no? Cómo las cosas, cómo discurren en el tiempo, porque para mí la conciencia también tiene mucho que ver con la confianza y con las relaciones de largo recorrido, ¿no? Esto también es un elemento importante que antes no habíamos dicho y que, bueno, tiene que ver también con lo de colaborar, no competir y bueno, y es un poco la confianza, siempre se basa en unos aspectos siempre personales, ¿no? Pues confiar en un abogado, pero confiar en un abogado porque lo sabe todo y sabe todos los artículos. No es el tema, ¿no? No es el caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, este caso que me venía a la cabeza es de un cliente que a lo mejor hace 20 años que lo conozco y es un cliente fantástico, nos llevamos perfectamente, ir a su casa, ir a poner a los toros cada año, un cliente de estos que, bueno, una relación muy buena y nos dio por comprar una empresa en una unidad productiva en concurso que estaba en Baleares, que bueno, pues es un entorno en el que pues, tienen sus propias reglas, tienen sus personas, sus jubilados y sus... Y entonces nos costó muchísimo por toda la parte social, ¿no? La parte laboral de estos que vienen de fuera, mi cliente además es de ascendencia francesa, bueno, pues y aquí estamos que somos nosotros, que esta empresa son todos estos empleados, y vienen aquí, nos van a externalizar, bueno, y entonces el poder abordar eso del comité de empresa, un colectivo grande y explicar y tomar la confianza de un cliente que hace 20 años que conoces, ¿no? Que prácticamente empezaste con él, ser su portavoz, ir ahí tú a explicar las cosas, veníamos a partirte la cara, ¿no? Por el cliente, no solo a representarle,
sino también a decir a hablar en primera persona. Para mí ese Ya, proyecto ya, ya. no es de ese cliente, es que es mi, o sea, ha pasado a ser mi empresa. O sea, yo me cojo las cosas como mías y entonces tengo que explicar y tengo que decir verdades, ni una mentira. O sea, no dijimos ni una mentira. Porque luego existía una situación un poco tensa, que poníamos más dinero por la unidad productiva, pero la cuestión laboral no estaba muy clara, ¿no? Cuando en realidad el proyecto que traíamos a nivel social era también mejor que el de los demás, ¿no? Bueno, pues esa es el poder decir, todos los interesados que hay aquí, el alcalde del sitio, ¿no? Que era de Manacor, la autoridad de Balear, fuimos a verles, el juzgado, pues toda esta visión así a 360 grados, para mí esto es parte de lo que es mi trabajo. Incluso tuvimos una anécdota muy buena, bueno, y luego todo el tema económico, ¿no? De lo que es o sea, es tener toda la visión amplia en el acompañamiento a un cliente. Incluso iba a comentar ahora, porque aquí formamos un equipo para esta operación, fue muy grande, de hasta 30 personas para hacer esto, no solo aquí, sino de fuera, en fin. Y tuvimos una videollamada en que participó una juez, bueno, pues que estaba en prácticas, y entonces bueno, y participó en la videollamada, ¿no? Y cuando acabamos, esta juez, bueno, en prácticas quiero decir en la escuela ¿no? Oficial. Y vino a decir, pero esto que hacéis, es que esto no tenía ningún tipo de visión de que esto se hiciera en los despachos de abogados. O sea, no digo que lo hicimos bien o mal, pero que ella quedó totalmente sorprendida. Está flipando. Por el hecho claro, de decir, claro, aquí esto no, creo que también decía, es que no habéis mencionado ni la ley, ¿no? Pero es que no se trataba tanto de mencionarla. Si las leyes están, aquí lo que estamos intentando hacer es conseguir una finalidad para un cliente siendo respetuosos con todo el entorno del sitio en el que estamos actuando, los jugadores que hay, los proveedores que hay, que están en esa empresa, que se han quedado en gran medida sin cobrar, cómo podíamos asumir una parte de ese pasivo de esos. Bueno, es esta visión de, yo insisto, de partes interesadas en el marco de una relación de confianza de alguien que te dice a ti, pues tú haz esto por mí, ayúdame. También es verdad, es un cliente, aparte de muy buena persona, una persona completamente de equipo, que le puedes poner a 30 personas en la pantalla y valora que 30 personas aportan valor. Pues bueno, esto pero yo insisto también en, tú tienes que orientarte siempre a llevar a cabo tu profesión de una determinada manera. Yo los clientes, no sé si lo hago bien o mal, pero yo siempre intento buscar generar relaciones a largo plazo. Y eso se basa siempre en el elemento de la confianza. También traigo una pastilla que creo que es muy buena, un ex socio, Carlos Weiss, que aprendí 1000 cosas de él, pero hay una que me maravilla, que es que el abogado está, por la propia situación de, digamos, asimetría informativa, ¿no? Lo que el abogado sabe se supone que es mucho más que lo que sabe el cliente. Habría que verlo, pero en principio la teoría funciona bastante, ¿no? Un poco como el médico. Entonces, esa asimetría informativa en un marco en el que hay que tomar decisiones en que muchas veces se da una situación de conflicto de interés, es decir, si no cogemos el trato, vamos a juicio, si vamos a juicio yo paso una minuta más grande, conflicto de interés, pues claro, sin que el cliente sepa si conviene o no ir a juicio, o sea, no tenemos la misma información porque se supone que yo sé mucho más de lo que puede pasar en las dos alternativas, pues de eso depende la confianza. O sea, la confianza en gran medida está ahí, o sea, está en cómo tú pasas a gestionar los asuntos de un cliente como si fueran tus propios asuntos. ¿Qué harías tú para ti con un principio, digamos, inquebrantable de equidad, ¿no? Y esto es lo que te permite a largo plazo tener clientes que han confiado en ti porque tú has velado por ellos, no por esa factura más grande de una vez, sino porque a ellos les fuera bien la vida o los negocios y tal, ¿no? Yo creo muchísimo en esa. Por esa honestidad, ¿no? También, o sea, a la hora de, mira, sí, como si fueras tú el cliente y ser transparente, que a veces, bueno, pues tenemos esa mala fama y desgraciadamente por algo será, ¿no? Nos conviene, no sé si hablar incluirme en él, ¿no? Pero no sé, como abogada, pero a veces nos conviene más no contárselo todo al cliente y decir, ostras, ¿no? Que de verdad sepa todo y que pueda también podamos decidir por él, pero sabiendo cuáles son las cartas que se están jugando. Total. Hay un filósofo que me fascina, que no es de los más
yo creo que por el colegio no pasa, pero por la facultad en algún momento pasaba creo que en análisis económico del derecho, que es John Rawls, que él utiliza un término que me encanta, que es el velo de ignorancia, ¿no? Que es, si yo no supiera quién soy, ¿cuál sería la decisión? ¿No? O sea, un velo de ignorancia. Tú te sitúas, esto se aplica a técnicas de negociación y, bueno, él trae también un concepto. Entonces, si yo no supiera quién soy, ¿qué decisión tomaría? Si no soy el abogado, no sé si soy el abogado o soy el cliente. ¿Cuál es la mejor? ¿Sabes? El utilizar el término velo de ignorancia, que es, vamos a tomar decisiones, por ejemplo, a nivel de política general. Si no supiéramos quiénes somos, pues seguramente optaríamos por tomar decisiones de política general que beneficiaran a los que menos tienen, porque a lo mejor soy yo. Como no sé quién soy, pues soy yo el que menos tiene, ¿no? Y él incluso trae el concepto del maximin, ¿no? Que es que tenga el máximo para el mínimo, ¿no? Si consigues elevar el mínimo, pues consigues saber que si al final eres tú el que cobra menos, el que recibe menos, el que tal menos, pues lo has elevado al máximo. Y yo creo mucho en eso y en la componente ética que hay detrás. Muy chulo. Me encanta que hayas sacado este tema. No, es que está muy bien y la verdad que ojalá todos tuviéramos, ¿no?, esta perspectiva, pero sí que esto último que has comentado, el tema del conflicto de interés, los honorarios, etcétera, es una cuestión que está surgiendo ahora mucho con fuerza en temas de derecho colaborativo, que están, bueno, que es una nueva filosofía que a ver si se puede implementar por cada vez más abogados, pero que básicamente viene a decir eso. En el momento en el que, por ejemplo, los abogados de los dos clientes que tienen que negociar un acuerdo se comprometen a, oye, si esto al final no sale adelante y tenemos que ir a juicio, nosotros no os vamos a representar. Entonces, digamos que eso es como una garantía para el cliente de que van a actuar en su mejor interés, ¿no? Los dos abogados de las dos partes. Y la verdad que me encanta que lo hayas comentado. Ojalá no tuviera, ¿sabes? Que ser una regla que se tenga que poner por escrito y que nuestra profesión la veamos como de obligado, tal, que salga más, ¿no?, de la voluntad de cada uno. De nosotros mismos, y tanto. Sí, no, es bueno, seguramente como dices tú, no haría falta, pero bueno, esta iniciativa es muy buena, es muy interesante. Simón Semín me habló de ella y me parece que eso puede dar una cobertura muy buena también para los clientes, ¿no? Porque en el caso de este cliente, pues hace 20 años que me conoce, pero a veces las relaciones no son tan extensas en el tiempo y por lo tanto tener digamos de algún modo una garantía objetiva de que el conflicto de interés se va a despejar en favor de los intereses del cliente, pues eso está muy bien, sí. Y bueno, para empezar a cerrar un poco el círculo de esta entrevista, Jaime, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que podían ser los retos del nuevo abogado y de este nuevo paradigma que está emergiendo, ¿no?, en la profesión? Yo creo que el nuevo abogado, o sea, el nuevo mejor abogado es la nueva mejor persona, ¿no? O sea, es que claro, no te puedes, es lo único que se me viene a la cabeza, es la única manera de ser buen abogado va a ser mejor persona en toda tu integridad. Y si hablamos por ejemplo con los antiguos abogados, aquellos, ¿no?, que a mí me encanta y sobre todo cuando empezábamos, ¿no?, y también con más jóvenes, bueno, ves un poco la evolución. Esto se lo digo a mis socios, ¿no? Claro, los antiguos, pues aquello no tenía que ver con esto, dictaban a la secretaria, bebían vino en las comidas, en fin, todo aquello era muy diferente, fumaban en los despachos y tal, ¿no? Entonces, bueno, y eran un personaje que es distinto al que somos ahora. Yo creo que ahora, para que esto funcione, tenemos que estar muy tranquilos. Beber vino en la comida, luego a lo mejor es alguna tontería. Tienes que estar bien emocionalmente y tienes que ser una persona
con criterio y bueno, y que tú no tengas tu propia ansiedad derivada de un tema no te afecte al otro, pues la gestión también un poco de las emociones, que aquí creo que también juega un papel muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas, Alba, que comentamos la rabia y contra el miedo, ¿no? Cómo una persona coge la rabia que necesita un abogado para luchar y combatir y buscar la finalidad, el buen fin para un cliente. Bueno, y el miedo también, ¿no? El decir, oye, esto tengo que ser prudente, tengo que estar seguro de que esto se puede ganar, tengo que estar seguro de que yo conozco esta ley nueva o este tema nuevo con el que no me había encontrado. El que gestiona mejor emocionalmente estos dos polos, ¿no? que nos mueven, porque gracias a ellos tenemos este movimiento pues, que nos empuja y que nos hace ser prudentes, se lleva el gato al agua. Alegría contra tristeza, lo mismo, ¿no? El otro día leía, creo que era en LinkedIn, un corto que decía, de abogados, que decía, el buen abogado decía, consigue que tus tristezas duren lo mismo que tus alegrías o algo así, ¿no? El buen abogado es el que consigue que no te dure mucho perder un pleito en la cabeza, porque entonces estás muerto, el siguiente cliente entrará por la puerta y ya este tío está hundido, no tiene autoestima, todo está perdido y está. Y bueno, y la alegría, no sé, yo la verdad es que contra ese post yo diría, oye, la alegría te puede durar un poco más mejor, ¿no? Ya que estamos y que al cliente, oye, que te llame también varias veces cuando ganas un tema, ¿no? Que no sí, verdad. Que no se esfuma, a veces te da por supuesto. Te da por supuesto, sí. ¿no? Pero en definitiva lo que quería decir es que de la gestión de la alegría y la tristeza derivada de nuestro trabajo dependerá mucho y a lo mejor está uno aquí, entra alguien al despacho y tú estás con tus cosas, pues oye, tú interesa que tú estés bien, que tú estés bien en tu vida para estar bien en el despacho. Yo creo que el mejor abogado no es el que ha dedicado unos minutos de más, sino que es el que esté bien, ¿no? Esté bien emocionalmente y equilibrado. Bien equilibrado, ¿no? Y ahí pues bueno, buscar la manera en que a cada uno le va bien. No sé, me van bien, un poco descubierto con el tiempo que me va bien, pues con meditación, marcha nórdica, practico un poco de la marcha nórdica. Bueno, encontrar tus propios caminos, la familia, me sienta muy bien. Estar bien en casa, claro, si tu vida, en fin, no es así, pues es difícil luego ser un buen abogado, ¿no? La dualidad, que es por donde empezábamos, no funciona, no es verdad. No. Eso que decías, eso no existe, sí, lo que decías no es verdad, eso no existe, ¿no? ¿Cómo que no existe? Jolín, yo pensaba que es verdad. Claro, sí. Qué bueno. Pues Jaime, ahora queríamos hacerte la última pregunta, también porque nos gusta aprender, que ya lo hemos hecho hasta ahora con el rato que llevamos hablando contigo, pero que nos compartas, si quieres, tus 3 mayores aprendizajes vitales, o sea, enfocados a la profesión o a la no profesión, ¿qué quisieras destacar? Vale, a ver, yo hay uno que seguramente es más o menos anticipado antes, no buscar los objetivos a corto plazo, ¿no? El poder invertir de algún modo, la vida es muy larga, coge y me muero ahora, ¿no? Pero en principio la vida es de mucho recorrido y aunque no lo fuera, mejor vivirla de esta manera, no a quemar el terreno mañana, sino tener la sensación, porque luego además todo vuelve, la vida es el efecto del espejo. Yo creo que esto sería por lo menos una primera buena enseñanza, ¿no? Las relaciones de largo recorrido. Y esto yo creo que sería una. Otra quizás sería el elemento de la tensión entre la zona de confort, ¿no? El hacer siempre lo mismo o salir de la zona de confort, que yo lo relaciono también con la comunicación, ¿no? Con cómo nos relacionamos. Yo soy una persona de paz y yo siempre intento, lo que decía en esta formación, es hablar suave, ¿no? Hablar suave es muy cómodo, hablar suave, zona de confort, gastas muy poca energía, es muy eficiente, pero no acabas de crecer. O sea, para crecer en ocasiones hay que hablar, lo que decían creo que le llaman modos conversacionales, hay que pasar de cuadrante y ir a un hablar fuerte. Pero en el hablar fuerte, la zona nueva, fuera de la zona de confort, ahí puedes encontrar
en ese momento una ganancia, ¿no? Una mejora para los efectos que sean. No puedes estar siempre, que es bastante mi cultura, es siempre hablar suave y no hacer daño y tal. Bueno, está bien, pero también creo que es bueno estimular a que la gente entienda que también hay que salir a hacer el esfuerzo. Si no, nunca haríamos juicios, nunca iríamos con clientes, nunca pasaríamos una factura. Bueno, pues a veces hay que hacerlo, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Y luego quizá un poco la idea de la mejora, ¿no? La mejora, a mí la mejora, bueno, es uno de los pilares de la ISO, es la mejora continua, ¿no? Que es hasta un punto a veces casi enfermizo, ¿no? Yo con el monitor que utilizamos a veces me dice, bueno, ¿y el año que viene qué hacemos? Y yo le digo, oye, este indicador está bien, vamos a dejar este objetivo y tal. Y no, es que no cabe en la ISO decir lo mismo, tienes que decir un 1% más. Bueno, pues esa idea yo creo que está bien por lo mismo, ¿no? Porque lo que pasó, ya pasó. Ahora la idea es siempre de hoy en adelante, ¿no? Lo que sucedió ya se perdió o se ganó. O sea, un poco... También hay una idea que me gusta mucho de economía que le llaman los costes hundidos, ¿no? Los costes hundidos es aquello que ya tiré el dinero a la basura, pues ya lo perdí. Ahora, de aquí en adelante, vamos a ir a mejorar. Y si tú vas siempre en el ciclo de mejora, bueno, pues siempre acabas mejorando, claro, que dispones los medios para pues, planificar, hacer, seguir, ¿no? Que es un poco el círculo de virtud. Tú te orientas a mejorar y yo creo que con eso poquito, pues algo mejor que si vas siempre al modo, pues no perder, que está bien, pero seguramente está nuevamente basado en la emoción del miedo y tal, ¿no? O sea, hay que combinar. Total. La emoción también te tiene que llevar a un poco de rabia para, quiero mejorar, quiero ganar, ¿no? Pero... a la acción, la emoción, sí, ¿no? Sí, te lleva a la acción, ¿no? Te lleva a la acción. La energía, sí. Pues muchísimas gracias, Jaime. También nos quedaríamos hablando una hora más, o 2 o 3, pero ha llegado la hora. Oye, me encanta el panorama que tienes detrás. Yo diría que estás en Barcelona ciudad. El Tibidabo, y este es el Col de las Teresianas, que es una vista fantástica, me gusta, es una buena. Un afortunado. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros pues esta visión que tienes, o esta amplitud, ¿no? En la mirada, como decías, hacia todos los interesados, hacia todos los participantes, un poco en el proceso, ¿no? Que es nuestra profesión al final. Y oye, encantada de conocerte. Un placer. Y nada, y a seguir al final, por la idea de que la vida al final nos va haciendo que nos encontremos otra vez. O sea, que seguiremos ahí fuera en el planeta. O sea, que... Que vaya muy bien, Jaime. Totalmente. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Gracias, adiós.